Muy buenas amigos, hoy traemos un coche muy especial, es el Model X de Tesla, pero eso sí, ya lo probamos hace unos años atrás con la versión de primera generación y ha recibido ya sus respectivas actualizaciones, tanto estética, mejoras en el interior, aunque prácticamente sigue siendo el mismo coche, pero también han ampliado su gama de versión con esta versión Plate, la versión de 1020 caballos, una auténtica barbaridad, así como ha sido el Model S Plate que probamos hace unas semanas atrás. ¿Será la misma incongruencia de coche para el uso? No lo sabemos, así que quédate en el vídeo de hoy, lo vamos a desgranar al completo, así que vamos al lío y al intro. Bueno, comenzamos por el repaso exterior. Aquí tenéis a este Model X que resulta prácticamente ser un Model S que lo han metido en el Photoshop y lo han estirado un poco arriba con un centro de gravedad diferente y bueno, que sí, que parece un SUV, un crossover. Es difícil de encajar este coche en alguna categoría específica, pero sí que es muy diferente, más grande, por supuesto, que el Model S. Pero aquí en el frontal notamos esa herencia del Model S, como estas ópticas delanteras en formato horizontal, con una firma lumínica muy característica de Tesla, aquí el logo de Tesla en esta zona, la matrícula en esta parte y un paragolpes muy sellado. Apenas hay alguna abertura para la aerodinámica, ya que este Model X tiene una aerodinámica de las mejores en su segmento. Así que aquí vamos a ver lo que hay debajo del capó. Lo abrimos desde la aplicación móvil y aquí tenemos este maletero que, según nuestro amigo Elon Musk, podemos equipar aquí con nuestro bolso del golf. Alex, ¿tú juegas al golf? No. Bueno, yo tampoco. Así que tenemos, y aquí vemos este coche con unas grandes llantas de 22 pulgadas y en el eje delantero tenemos 265/35 de perfil, unos pasos de rueda marcados con parte en plástico mate y aquí en el eje posterior vemos otras medidas de 285/35, 22 también de pulgada, así que tenemos unas gomas muy bien calzadas para este grandioso Model X, un coche que se caracteriza por estas puertas traseras abiertas en este formato tipo alas de gaviota. Esto nos recuerda a coches muy emblemáticos como pelis de Volver al Futuro, por ejemplo, o el Mercedes alas de gaviota. Así que el Model X es su seña de identidad, esta apertura de las puertas traseras. Podemos cerrar aquí con este interruptor desde la aplicación, desde dentro, y aquí podéis ver la velocidad de la puerta. Tiene un sensor que en cuanto detecta alguna proximidad, él va a abrir la puerta hasta donde le permita, así que no vas a tener problema de que se golpee con paredes u objetos. Eso sí, si no tiene suficiente apertura, pues tampoco vas a tener un hueco suficiente para entrar a esas plazas traseras. Y aquí, bueno, si queremos abrir las puertas, tenemos el móvil, por ejemplo, ya sincronizado con la aplicación y el detecta, pulsamos aquí y la puerta se nos abre de esta manera, automática, y si queremos cerrar, hacemos esto y la puerta automáticamente se ajusta, al igual que la ventanilla. Hablando de ajustes, aquí Tesla es donde tiene un poco tareas pendientes y aquí vemos, por ejemplo, en este portón trasero, cómo vemos este desajuste, incluso en la pintura. Vemos el ajuste también en la línea del portón, que no es del mismo tamaño, al igual aquí en el piloto trasero. Así que es algo ya un tema bastante largo que tiene Tesla con sus modelos y en la producción, así que es un tema a cuidar. Aquí en la parte trasera, acompáñame, vemos estos pilotos traseros con una parte que integra aquí al pilar C. Vemos en este lateral la tapa de recarga, que es electrónica, también se puede abrir desde la aplicación, desde dentro, eléctrico, hacemos este pequeño gesto y se vuelve a cerrar, y unos pilotos traseros que van unidos con esta franja en negro, con el nombre de la marca Tesla, el logo aquí, la matrícula en esta zona, un paragolpes muy simple, aquí con estos añadidos en plástico mate, y por supuesto la seña del modelo Plate, que va justo aquí en el portón. Así que si logras ver esa pegatina es porque el piloto no le quiere dar mucha caña al coche, porque esto es un auténtico misil. Vemos este alerón en el portón con toda esta parte de luneta. También llevamos cristal en las puertas traseras. Y también desde esta zona
parte todo lo que es el parabrisas, que luego en la parte dinámica os comentaré un poco sensaciones sobre ello. Así que nada, un coche muy pintón, muy llamativo, muy grande, un auténtico tanque americano, pero ¿qué os parece si vamos a ver el interior? El maletero del Model X, un maletero que bueno, está un poco limitado por la configuración de estas dos plazas que tenemos aquí disponibles, pero como veis está alrededor de los 500 litros, no usando estas banquetas. Aquí en este caso se reduce un poco más y tenemos una poca altura, aquí entrarán dos bolsos grandes y poco más. Pero bueno, aún así tenemos el maletero en la parte delantera que nos permite también, además de alojar por ejemplo los cables y que no nos ocupe, poder llevar alguna cosilla más. Además, justo aquí debajo llevamos otro hueco que podremos también almacenar bolsos aquí debajo. Así que es un poco configurable, no está del todo mal, pero el maletero no es su fuerte. Eso sí, si abatimos los asientos, podemos abatirlo en un formato, nos quedaría este formato de maletero que viene muy bien para hacer un uso más intensivo del maletero. Eso sí, no tenemos ningún tipo de bandeja para separar el equipaje y que no nos vean lo que llevemos allí dentro, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, está todo muy bien revestido, hay algunos huequecillos, tenemos LED en los laterales y bueno, aquí podremos ver en este pilar C cómo incorporan estas salidas de clima para los que vayan aquí sentados justo en estas plazas traseras. Así que nada, vamos a volver a poner los asientos y ahora vemos las plazas traseras. Bueno, voy a entrar desde este lado del coche. Aquí Tesla configura este Model X en 6 plazas o 7 plazas. En este caso la unidad que tenemos es un 6 plazas, dejando justo esta configuración, un túnel, un pasillo central, que viene bastante bien, incluso me puede recordar a cualquier furgoneta como las Volkswagen o las Ford, que bueno, tienen este pequeño pasillo, o las clase V de Mercedes también, para facilitar el uso. Así que es un formato de sub con cierta característica monovolumen, así que es un detalle muy pero muy chulo para el Model X. Es de lo que más me ha gustado desde que conocí el Model X en su anterior versión, la parte modular en el interior. Así que bueno, vamos a entrar a las plazas traseras. No estoy en mi mejor forma. Aquí ya voy tocando con los asientos delanteros, pero podremos llevar. Así que si regulamos el asiento, como veis, se puede regular de manera eléctrica. Ahí dejamos un poco de espacio. Tendría todo este espacio si necesito ir aquí, pero podremos regular hasta ese punto, y aquí que yo mido 1,77 voy con un dedo de separación. También puedo llevar aquí las piernas un poco más estiradas, me puedo apañar. Vemos aquí estas salidas de aire que bueno, nos ayuda a estar un poco más refrigerados aquí detrás o calientitos, depende de cómo llevemos la climatización. Y aquí vemos dos portabebidas en esta zona con sus respectivos cinturones de seguridad y un dato muy interesante, dos puertos USB para la conectividad, un detalle muy muy favorable. Bueno, aquí todo esto plástico, con lo cual, bueno, aquí los codos irás un poco más incómodo porque esto es bastante abultado. Aquí sí hay alcántara. Bueno, aquí, a ver, tenemos un gancho si queremos colgar aquí una cortina y vamos aquí un poco en privacidad. Pero bueno, en general son dos plazas para personas. Vamos a ver las plazas traseras. Cerramos aquí la puerta. Y bueno, tengo aquí suficiente espacio para las rodillas, como veis. Aún así, si llevo la banqueta lo más delante posible, llega a este punto y un dedo de separación, ¿vale? Podremos regular esta distancia. Este efecto pasillo da un muy buen espacio, así que este Model X en cuanto a modularidad está muy bien. Vemos aquí una buena ventana, esta zona de arriba también tenemos cristal, buenos acabados, aunque hay ajustes que es normal, que esta puerta son muy pesadas y no sé bien si va a tener un buen envejecer. Altavoces por toda esta zona, así que también tiene un buen equipo de audio. Esta ventana se puede abrir, aunque llega a este nivel, pero nos puede dar algo más de ventilación.
Y para los ocupantes de las plazas traseras tenemos esta pantalla en esta zona, que incluso podremos regular la temperatura, la calefacción de los asientos traseros, vemos también la parte multimedia e incluso llevamos aquí el audio también para poder sincronizarlo a nuestro gusto de los que vayamos aquí detrás. Aquí justo podremos regular el volumen de la parte trasera independiente de la parte delantera. 2 puertos USB en esta zona. Y por supuesto una bandeja para 2 portabebidas en esta parte. Muy buen detalle, buen espacio, así que vámonos para adelante. Plazas delanteras, apertura automática, entramos con buena facilidad, cerramos la puerta, se nos ajusta, tanto ventana como puerta y ya está. Aquí, bueno, en cuanto al Model X hay poca diferencia con el Model S, tenemos un salpicadero con el mismo orden, con los mismos detalles, este efecto carbono, esta parte en aluminio, todo este acabado aquí en doble tono, con piel, esta zona también gamuzada, con esta alcántara para doble carga inalámbrica, incluso aquí para la tarjeta, los warning, huecos portaobjetos, 2 portabebidas, una bandeja más aquí en esta zona para guardar cosillas y con muy buena altura. La pantalla se puede regular tanto para el piloto como central o para el copiloto. Tendréis un vídeo que se llama La fiesta de Tesla, donde también hablo un poco al detalle sobre el sistema multimedia en sí. Dejaré la tarjeta y también en la prueba del Model S, que es muy similar, así que tampoco me voy a extender demasiado. Un cuadro de instrumentos con detalle más específico, como ahora mismo vemos que está la puerta en un lateral abierta tipo ala de gaviota, así que ahí lo tenemos especificado. Y el volante, que bueno, es la parte también más polémica, ¿no? En estos modelos Plate, que a unos sí les gusta, a otros no. A mí me gusta, pero si fuera para un mercado americano donde hay mucha recta, para autovía, pues bien. Pero luego para callejear urbano es muy, muy incómodo, de verdad. Y bueno, aquí tenemos mucha altura, con diferencia en el Model S, y este parabrisas que llega hasta esta zona, que esta parte sí está un poco más protegida para el sol, y para ello también Tesla nos da esta solución de tapasol, que bueno, algo protege, pero no del todo. Debería ser una cortinilla que llegase hasta esta parte, e incluso vemos aquí un espejo con iluminación LED para que puedas tener allí ese espejito a la orden. Ya nos ponemos en marcha y vemos qué tal va este Model X Plate en la carretera. Bueno, estamos en esta parte dinámica y aquí mi compañero Alex. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me acompaña para poder hablar un poco diferente al Model S Plate, que sí, nos sorprendió, pero bueno, aquí para hacerlo un poco diferente, porque es un poco más de lo mismo este Model X, sí, con las diferencias que ya habéis visto, estéticas, funcionalidad interior, practicidad para familias o para llevar más personas, pues el Model X tiene su aquel. Pero a nivel dinámico prácticamente es el Model S Plate, pero con un centro de gravedad un poquito más menos favorable, sí. Por eso tiene 300 kilos más. También el 0 a 100, 2 décimas menos. No, no se nota, ni se nota. Al fin y al cabo, en todos estos números es el sub más rápido en su categoría del mundo, a día de hoy. Da igual AMGs, M, Porsches, lo que sea. Porsches, da igual, pero a nivel de números y de sensaciones, por supuesto, este Model X es mareante, el más potente. Sí se nota cierto cambio con respecto al S, como es obvio, por lo que os he comentado antes, una rigidez aquí con este parabrisas tan Citroën Picasso, tan grande, pero que el pilar A prácticamente llega hasta aquí, ¿no? Lo que es el corte de este chasis. Entonces la rigidez es la que tiene, no es una rigidez para ir a circuito ni mucho menos. Ni mucho menos. El coche tiene su potencia, han querido sacar esta versión que me sigue pareciendo, si ya en el S me parecía un poco exagerado, porque era exagerado, las cosas como son. Un coche de, ¿cuánto eran? 140.000 euros con 1.000 bueno, aproximadamente 127.000 euros. Este sí está en los 140. Este sí está en 140.000, pues eso, con 1.000 caballos es una locura. Pensar que la mayoría de coches, por no decir prácticamente todos, con 1.000 caballos que son de combustión,
están en torno a 1 millón de euros. Entonces, es que cualquiera que tenga, por ejemplo, un Porsche Panamera ya te está rondando más o menos ese precio. Te compras un coche con 1000 caballos. O sea que es un coche asequible y que la verdad es que no mucha gente es capaz de conducir, como ya podéis ver cómo acelera esto. Es que... Y sin rebasar la velocidad, ¿eh? O sea, fue una aceleración de recuperación. Suavecita. Hasta 90 y ya es que la pegada al asiento es bestia. Sí. Es exagerado. Te quedas sin aire. Es toda esa fuerza que... Bueno, necesitas un cuello como el de Fernando Alonso para estar aquí. A ver, intento hacer este vídeo diferente porque por más que lo intentes explicar a alguien, la gente ya lo ves. Sí, vale. En un vídeo no se aprecia realmente lo que acelera este coche. Y es que es una locura. Es que, ¿en cuánto estaba? ¿En 0 a 100 en 3 con algo? ¿2? Este está en 3,1. 3,1. Sí. Es una locura. Son cifras de superdeportivo. Ya lo veis que es que me pego directamente y no hay manera de poder hablar. O sea que, imaginaos que esto al final no es un superdeportivo. Esto es un coche muy pesado porque está en torno a las 2 toneladas y largas. 2 toneladas y media. Y es un coche pues que al final... Son 300 kilos más que el Model S. Exacto. Tienes que tener unas buenas capacidades para llevar este coche a ese nivel y al final pensar que tantos caballos para un país, por ejemplo, que es España, que no podemos pasar de 120, pues es una locura. Ya. Y luego ya sumando también la parte que no sé si estarás de acuerdo conmigo cuando hablé en el Model S, de que esto no es un coche para cualquier mano. Muchos también habéis escrito en ese vídeo del Model S de que el coche me había quedado grande, que no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de que es un tema de que un coche, todos los coches son un peligro. Depende cómo lo uses, como cualquier otra cosa. Un arma, un cuchillo, una tijera, un plato, lo puedes reventar y cortar a alguien. Es que, o sea, vamos a verlo de la manera de que ya este coche tiene un potencial muy peligroso y una persona que a lo mejor tiene un modo de conducción muy normal, pues este coche se le va a hacer gigante. Claro. Porque es muy peligroso. La pegada que tiene es increíble. El coche pierde tracción, pero toda la electrónica ayuda a controlar toda esa tracción y poder avanzar más rápido. Eso es. Es que al final, pues es lo que os estoy comentando, son cifras de hiperdeportivo, ya no superdeportivo, hiperdeportivo como Koenigsegg, Bugatti, etcétera, etcétera. Cada vez que hable va a hacer lo mismo. Y en esos coches es muy fácil controlarlo, entre comillas, porque al final están pensados para ello, pero esto al final sigue siendo un SUV muy grande, con mucho peso, y las inercias se notan. O sea, frenar esto cuando alcanza de punta, 200 y pico, casi 300. No lo sé, no lo queremos probar. No. Porque es que frenar eso con este peso que tiene es una locura, es muy complicado. Ahí es donde está el talón de Aquiles de este modelo, tanto también del Model S, que es la frenada. Ya en el Model S, para frenar el coche le tienes que rezar a todos los santos. Aquí te hipotecas, rezas a los santos, bueno, todo. Es increíble el tener que frenar este coche cuando intentas llevarle al límite, aunque no lo hemos llevado al límite, pero sí que aceleras y cuando vas a frenar dices, estos frenos no están a la altura de la potencia de este coche. Sin embargo, el pedal del freno al menos te lo indica inmediatamente. No es esas frenadas tan asistidas que a lo mejor te da la sensación de que si estás frenando y resulta que no, te va engañando y ya te llevas un disgusto. Aquí no, aquí el pedal te lo indica. Entonces tú ahí ya notas rápidamente que, ojito, que no estás con un coche deportivo. Tiene pegada, tiene, 1020 caballos, es que es para tenerlo. Pero ahí es donde está su talón de Aquiles, al igual que su hermano de gama, el Model S, aunque aquí mucho peor. Eso sí, aquí en el Model X han ajustado el sistema neumático de suspensión, podemos regular la altura e incluso el sistema neumático tiene todo ese sistema de las copelas para evitar estos botes del coche, aunque aquí en comparación al Model S se nota que no recoge tan bien como el Model S. El Model S es más alfombra que este. El Model S iba de maravilla, era un coche... Sí. Mucho más confortable. Aquí también se nota un poco más de rumorosidad,
de ruido, aunque tiene una buena aerodinámica, Ujú. tiene una aerodinámica magnífica de coeficiente, pero sí se nota estas llantas 22, como oyes, Ujú. tampoco es algo escandaloso, hay coches No, hay coches que suenan mucho más. suenan mucho más, pero sí que en comparación al Model S me resulta un poco Ujú. más refinado el Model S en ese aspecto. Y bueno, ya por último, o bueno, penúltimo dato, esta cosa que está aquí, que es el volante. Otra cosa igual, tenemos un coche con unas prestaciones que necesitamos manejarlo lo mejor posible y es un volante que sí, para ir en línea recta va perfecto, pero a la hora que tengas que maniobrar, ojito que la podemos tener complicada la situación, ¿eh? La puedes liar parda. Además, el tema de no tener nada en la piña Ujú. para los intermitentes, las altas, los limpias, pero sobre todo lo que es intermitentes, a mí Es un engorro. es un engorro. Justamente total. cuando más necesitas usar el intermitente, que es cuando estás girando, Tienes que estar colocando Bajando. la mano en la posición donde está el botón exacto para darle, y encima es táctil, o sea que a la mínima que a lo mejor pases un poco la mano sin querer o lo que sea, lo activas y es un poco lioso, pero bueno. Esto, bueno, sí, pinta todo muy bien, muy llamativo, pero ya como en el Model S, para hacer maniobras y toda la historia es patético. Y bueno, ya ahora sí por último, temas de consumos. Por su mayor peso que el S y también por el tema de potencia en general, que son muy similares, 1020 caballos, pero sí hay una ligera diferencia. El S está en el entorno de los 20 kilowatts general, 21 también, pero este ya está 2 kilowatts más, a 22, incluso 23. Lo lógico también, Lo lógico, tenemos una, aunque sea muy aerodinámico, es verdad, pues que tenemos más superficie de fricción con el aire, entonces es lógico, y más peso también. Sí, sí, más peso. Es que en el peso también lastrar todos estos 300 kilos se nota. Y en la autonomía también se nota un poco más de desgaste, es más susceptible, pero quiero hacer la salvedad de que administra muy bien la autonomía. O sea, las pruebas que hemos hecho, las pegadas, esta acelerar, pues es que resulta, vamos, que tampoco baja drásticamente. Si vas a fuego, que también ya es un poco loco, Sí. sí, obviamente te vas a cargar el porcentaje, o sea, la autonomía de este coche muy rápido. Pero sí, tiene una buena autonomía, está en el entorno de los 500 kilómetros, que así por la potencia y todo está bastante razonable. Sí, pero si quieres este Model X, más bien yo te recomendaría la versión de 600 caballos, que es la all-wheel drive, que yo creo que ya te va de sobra. De sobra. Si son coches ya los eléctricos con 190 200 caballos y vas de sobra, pues imagínate ya con 600. Es una locura. Así que nada, ¿qué te parece si nos paramos y ya cuento el veredicto final? Perfecto. Venga. Bueno amigos, eso es todo por hoy al volante de este Model X Plaid, un modelo muy especial, un modelo con 1020 caballos que puede tener más o menos sentido como el Model S, pero esto ya depende de vosotros lo que estéis buscando. Un coche que característica alas de gaviota es una de sus señas y además ahora le ponen esta versión Plaid que le hacen ser mucho más especial. Su talón de Aquiles, los frenos. Si ya en el Model S era un peligro lograr frenar al 100%, en este coche más todavía, con sus 300 kilos de más, es un auténtico peligro lograr frenar. Y eso que Tesla sí le tiene unos buenos frenos, una buena calzada, doble medida en ambos ejes. Así que, bueno, sí han hecho el trabajo, pero yo creo que queda todavía llegar a un punto más alto para lograr frenar bien estos coches. Así que nada, 145.000 euros sin promociones ni descuentos para este Model X. Yo os recomiendo sinceramente, si estáis buscando un Model X, ir a la versión antes del Plaid, que son 640 caballos, más que suficientes para disfrutar de un Model X y ir con mayor tranquilidad. Y agradecemos a Tesla España la sesión de este maravilloso Model X y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal y dejarnos vuestro like. También tendréis las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto, la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en la web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Vamos a cerrarlo con la aplicación de Tesla.